Bienvenidos a Economía en Breve número 385 del 13 de octubre del 2024. Este próximo miércoles 30 de octubre tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas en el que abordaremos el cambio de gobierno, las posibles implicaciones de lo que se ve para el nuevo sexenio y lo que viene para la economía en los próximos años. Los suscriptores de Economía en Breve en la modalidad generosa tienen su lugar apartado sin costo adicional, así que por favor manden un correo para confirmar su asistencia. Los suscriptores en otras modalidades tienen descuentos especiales, como ya deben de saber por un correo que les mandamos hace unos días. Si todavía no eres suscriptor del programa, esta es una excelente oportunidad para que te suscribas, tengas tu lugar sin costo adicional o con descuentos importantes. Estamos en un entorno económico, financiero y político que ha sufrido cambios muy profundos, por lo que es necesario estar bien informado y preparado para enfrentar lo que viene. Y por favor, tengan cuidado cuando escuchen hablar a los políticos del futuro, porque cuando hablan de ese futuro brillante y maravilloso que está a la vuelta de la esquina sin trabajar, sin poner esfuerzo ni imaginación, es porque están pensando en el de ellos, no en el del resto del país. Pretendía ser chiste, pero creo que resultó más bien una advertencia seria o reflexión seria. Pasando a los temas de la semana, en México, la producción industrial se contrajo de forma importante 0.5% en el mes de agosto, como podemos ver en este cuadro del INEGI, lo que representa una mala noticia al revelar debilidad en la actividad económica. En esta gráfica puede verse que con la caída de agosto, la producción industrial sigue en una zona de estancamiento por cerca de un año. Las manufacturas crecieron 0.3%, pero, como ven en esta otra gráfica, han estado básicamente estancadas por cerca de 2 años. Al interior de las manufacturas, el renglón de maquinaria y equipos se contrajo 0.3% en agosto, siguiendo en una tendencia descendente de más de un año ya, como pueden ver aquí. La rama de equipo de transporte tuvo en agosto un desempeño positivo al crecer fuerte 1.8%, a pesar de lo cual sigue en una tendencia lateral de estancamiento de cerca de un año. La importante industria alimentaria creció un sólido 0.5% en agosto, pero como ven en la gráfica se mantiene básicamente pasmada en los últimos 2 años. La industria de la construcción presentó otro bandazo importante ahora para caer 3.7% en agosto, que como pueden ver en esta gráfica sigue dentro de una zona lateral desde principios del 2023. El componente de obras de ingeniería civil se contrajo 0.3% en agosto, ligando 5 meses de caídas y marcando ya una tendencia descendente que no presagia nada bueno. Por cierto, no sé si ahora se va a seguir llamando así este componente o se va a empezar a llamar muy pronto obras de ingeniería militar. En fin, el otro componente importante de la construcción, que se refiere a la edificación de vivienda, oficinas y centros comerciales, se desplomó 4% en agosto, aunque como ven en esta gráfica es un sector que da muchos bandazos pronunciados. De esta forma, la industria comienza el tercer trimestre con malos resultados. Por otro lado, en septiembre se incrementó el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 91,000, que como pueden ver en esta gráfica, fue la creación de empleos más débil para un mes similar desde el 2009, lo que representa una señal de debilidad en el mercado laboral y en la actividad económica. En esta siguiente gráfica pueden ver que este indicador, que es el más relevante para el empleo formal, se ha estancado en los últimos meses, lo que representa una mala noticia. Por otro lado, la inflación se portó muy bien en el mes de septiembre, registrando una importante sorpresa a la baja respecto con lo que se anticipaba antes de conocerse la primera quincena del mes, como pueden ver en esta gráfica, con un observado de 0.05%. Como pueden ver en la lámina, en lo que va del año hemos tenido sorpresas en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja, predominando todavía las sorpresas al alza. Cuando comparamos contra los meses de septiembre de años anteriores, nos damos cuenta que el resultado fue inusualmente bajo, ya que el promedio del 2000 al 2019 fue de 0.55%. En este siguiente cuadro del INEGI pueden ver que fueron los renglones del componente agropecuario los que bajaron de forma fuerte e inusual en este mes al estabilizarse sus precios luego de los fuertes repuntes observados en julio como resultado de algunas afectaciones del clima extremo. La inflación a tasa anual se redujo de forma significativa para alcanzar 4.58%, aunque todavía no alcanza para marcar un cambio claro de tendencia a la baja de corto plazo, como vemos aquí en la gráfica. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación,
nos quedamos con la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más de mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de septiembre también fue menor a la que se esperaba, 0.28% observado contra 0.33% esperado, marcando una nueva sorpresa a la baja que se junta a las otras que hemos tenido en el año, como ven aquí. Si comparamos contra los meses de septiembre de años anteriores, podemos ver que el resultado de este año fue muy inferior al 0.44% que podríamos considerar usual, y por lo mismo es una buena noticia. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo de forma gradual para alcanzar 3.91%, desde luego también una buena noticia. Al interior de la inflación subyacente, el componente de servicios registró una tasa anual de 5.10%, manteniéndose todavía por arriba del 5% ya por más de 2 años y sin lograr mostrar un cambio claro de tendencia a la baja. Esta terquedad en la inflación de los servicios refleja presiones de demanda que pueden enraizar a la inflación en niveles por arriba de lo deseado o incluso descarrilar su descenso si se vuelven a presentar choques al alza, lo que debería ser la principal preocupación para Banxico en sus decisiones de política monetaria. Por cierto, por ahí oí que la inflación es como el Wi-Fi de la casa, pues nunca lo ves, pero siempre sientes que te está afectando. Cuando le expliqué lo que era la inflación a un psicólogo, me dijo, con buen tino creo, que entonces es algo así como el complejo de inferioridad del dinero, que siente que cada día vale menos. En fin. Y hablando de Banco de México y su política monetaria, esta semana se publicaron las minutas de la última decisión en la que bajaron 25 puntos base la tasa de interés de referencia a un nivel de 10.5%. En esta ocasión, el voto estuvo dividido 4-1 con el subgobernador Jonathan Heath como disidente al votar por mantener la tasa sin cambio, explicando que se requiere paciencia para tener el efecto deseado sobre la persistencia de la inflación de los servicios y que iniciar un ciclo de relajación monetaria prematuramente pudiera mandar una señal de complacencia de que el Banco Central está satisfecho con una inflación general elevada. Señaló que los ajustes a la postura monetaria en el margen son una señal más relevante que el nivel de la postura per se y que por lo pronto se necesita un poco más de tiempo para confirmar la tendencia que las señales positivas parecieran sugerir, es decir, que la inflación está bajando al ritmo deseado. Les decía que me llamó la atención que la subgobernadora Irene Espinosa, que se había mantenido como la más hawk, es decir, la más dura contra la inflación, en esta ocasión apoyó con su voto la decisión de bajar las tasas de interés. En los comentarios de los miembros de la Junta, me parece ver a uno con la intención de bajar 25 o 50 puntos base, otro de mantener o bajar 25 puntos base, otro más inclinado a bajar 25 puntos, uno más a mantener la tasa sin cambio y un último miembro a bajar 25 o 50 puntos base. Para la siguiente decisión programada para el 14 de noviembre, la Junta parece entonces inclinada a otra baja de 25 puntos base, pero el resultado de la inflación de la primera quincena de octubre puede ser determinante, ya sea para inclinar la balanza hacia una baja de 50 puntos si la inflación se porta bien, o mantener la tasa sin cambio si la inflación sale muy por arriba de lo esperado. Pasando a Estados Unidos, la inflación al consumidor arrojó resultados algo decepcionantes en el mes de septiembre. Por un lado, la inflación general fue de 0.2% en septiembre, ligeramente por arriba del 0.1% que se esperaba, lo que, como ven en esta gráfica de las variaciones mensuales, es cercano ya a lo que sería compatible con la meta de inflación en 2%. En esta siguiente gráfica podemos comparar el resultado con lo observado en meses de septiembre de años previos y como pueden ver el resultado de este año, pues podríamos considerarlo relativamente bueno. Excluyendo alimentos y energía, que son los componentes más volátiles, el llamado núcleo de la inflación quedó por arriba de lo esperado, 0.3% contra 0.2%, y como ven en esta siguiente gráfica, el repunte de septiembre quedó por arriba del rango que sería compatible con una inflación anual del 2%, lo que representa una mala noticia. Al comparar contra los meses de septiembre de años anteriores, vemos que el resultado de este año no fue bueno, ya que fue el tercero más alto desde el año 2000 y quedó por arriba del promedio observado del 2000 hasta el 2019. A tasa anual, la inflación general se redujo un poco más para alcanzar 2.4%, como vemos en la línea verde de esta gráfica, pero la inflación core, el
el núcleo, rebotó ligeramente a 3.3%, como vemos en la línea amarilla. Estos resultados pues invitan a una mayor cautela por parte de la Reserva Federal en sus siguientes decisiones, que dependerá de la evolución que presenten los indicadores y bien podría ser una pausa para reunir más información que le confirme hacia dónde va la inflación. Les comentaba en programas anteriores que me da la impresión que la inflación pues no está controlada al 100% y que podría darnos una sorpresa desagradable en Estados Unidos, así que hará bien la Reserva Federal en tener mucha cautela, sobre todo con sus mensajes. Y hablando de la Reserva Federal, esta semana se publicaron las minutas de la decisión de política monetaria que mostraron alguna división entre los miembros del Fed respecto a la magnitud de la baja de la tasa de interés, que finalmente fue de 50 puntos base. Uno de los factores para favorecer la baja de 50 puntos base de la mayoría de los miembros del Fed, pues era la debilidad percibida en el mercado laboral, que con los datos de septiembre pues fue de alguna forma refutada, así que pues pondría en duda la magnitud del siguiente recorte que luego de los resultados de inflación que vimos esta semana, pues difícilmente será de 50 puntos base nuevamente. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron avances en la mayoría de los mercados accionarios de nuestra muestra, con el promedio de los 10 índices que seguimos aumentando 0.7%, como ven aquí en la lámina. La Bolsa de Valores en México tuvo una mala semana al perder 0.4% y terminar en las 52.396 unidades, yendo a contrapelo del promedio. El tipo de cambio presentó un sube y baja en la semana, como vemos en nuestra gráfica acostumbrada, terminando en el mismo nivel en el que comenzó la semana en 19.28 pesos por dólar. Y las tasas de interés de los bonos de 10 años subieron de manera importante en la semana tanto en México como en Estados Unidos, como pueden ver en esta gráfica, diría reaccionando principalmente a los resultados de inflación que ya comentamos de septiembre en Estados Unidos. También se puede notar que a partir de las elecciones en México, el diferencial de estas tasas se ha ampliado, lo que me parece refleja la mayor percepción de riesgo que se tiene con la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en el Congreso. En el entorno político de México, pues lamento tener que compartir estas notas tan terribles y escandalosas, pero son síntomas de la terrible situación de inseguridad que vive el país. En el primer caso, el alcalde de la capital del estado de Guerrero apareció muerto y decapitado luego de que en algún medio externara que había pedido protección al gobierno del estado, pero que no le fue otorgada. El clima de inseguridad que vive el país es uno de los temas más urgentes para atender para el nuevo gobierno, que al parecer está más ocupado en otros temas. Y en el Congreso se vivió lo que será recordado como uno de los episodios más tristes y lamentables con esta tómbola para elegir 454 de las magistraturas y 386 juzgados de distrito que serán determinados por el voto popular el 1 de junio del 2025, de acuerdo con la aberrante reforma judicial realizada por Morena y sus aliados. Además de ser un circo lamentable, esto es otro golpe al Poder Judicial y al Estado de Derecho en el país. En el entorno global, los mercados accionarios en China tuvieron una fuerte baja en la semana luego de todo el optimismo que generó previamente el paquete de estímulos económicos que instrumentaría el gobierno para atender los fuertes desequilibrios en su economía, paquete que quedara a deber una vez que fue anunciado. Me parece que los problemas en la economía de China son más profundos y estructurales como para resolverse con medidas de estímulo como las que se han planteado de utilizar más deuda para apoyar a los gobiernos locales y facilitar la compra de casas mediante créditos baratos. El problema del sector inmobiliario es que se construyeron millones de casas que los consumidores simplemente no quieren. En fin, ya veremos cómo se van dando las cosas por allá. En otra nota que me llamó la atención, el CEO de JP Morgan, el connotado Jamie Dimon, advirtió sobre las traicioneras condiciones geopolíticas que están empeorando, lo que puede lastimar a la economía global. Refiriéndose a la guerra en Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas y Hezbollah, señaló que además del significativo sufrimiento humano, el resultado de estas situaciones puede tener efectos económicos considerables tanto en el corto plazo como en el curso de la historia. Mencionó en una conferencia con sus accionistas que Irán, Corea del Norte y Rusia pueden ser considerados un nuevo eje del mal
que están trabajando todos los días para hacer lo peor para el mundo occidental y para América. Llama la atención que un personaje así, que está más bien enfocado a los negocios, pues se aviente al ruedo a hacer este tipo de señalamientos que creo nos debe poner la atención en lo que está pasando en el entorno geopolítico global. Esta semana tendremos poca información tanto en México como en Estados Unidos. Aquí en México el lunes los datos de confianza del consumidor del mes de septiembre y el miércoles el indicador oportuno del consumo privado de septiembre. En Estados Unidos el jueves tendremos ventas al menudeo y producción industrial del mes de septiembre. Ambos indicadores son bastante relevantes para entender lo que está pasando en la economía de Estados Unidos. Para la sección de Misión Prosperidad les tengo una reflexión sobre otro par de notas de esta semana. Esta nota de Bloomberg refiere que en la Ciudad de México se reunirán los alcaldes de varias ciudades para discutir cómo combatir la desinformación, la desconfianza y la división, en una palabra, la polarización que se ha exacerbado en varias partes del mundo. En otra nota, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en su proceso de reeducación ahora con la conmemoración del llamado Día de la Raza o Hispanidad e insiste en pedir que España se disculpe por la conquista. ¿Por qué la presidenta insiste con este tema y busca pleito con España? Me parece que hay dos respuestas a esta pregunta. Número uno, para distraer la atención de los problemas más serios que vive el país y número dos, para generar las emociones primales en buena parte de la población que no conoce la historia, emociones como resentimiento, enojo, indignación, ya que las personas que están inundadas por este tipo de emociones no pueden pensar con efectividad y son más fáciles de manipular. Una de las características particulares y biológicas de nuestra naturaleza humana es que la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la que es capaz de razonar, no puede hacerlo si estamos inundados por estas emociones. Para pensar de la forma más avanzada y clara que tenemos, se requiere partir de un estado de ánimo mental y emocional, preferentemente relajado y tranquilo. Hoy día, el mundo está fuertemente polarizado porque son muchos de los políticos los que se han encargado de generar todo tipo de desinformación, propaganda y división, porque así logran su ascenso al poder. El problema es que dejan detrás poblaciones divididas y enfrentadas, como tristemente pasa ahora en México. El pueblo de México no es, ni por mucho, el mismo que había antes de la conquista. Por el contrario, somos el resultado de la mezcla de culturas, el mestizaje y el tiempo. Que una persona como la presidenta, que es descendiente de europeos, se refiera como parte de los pueblos originarios de México, me parece que tiene fines mucho menos nobles de los que dice tener. La moraleja con la que me quedaría es que para poder pensar con claridad y ver más objetivamente la realidad, lo primero es salir de los estados emocionales intensos y primitivos que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir en un pasado muy distante, pero que hoy nos vuelven víctimas fáciles de la manipulación por parte de líderes con intereses quizá más oscuros y muy particulares. En fin, espero que esto los ponga a pensar. Y con esto terminamos este programa número 385 de Economía en Breve. Que tengan una excelente semana.